COVID, estuvo en un cuadro complejo y fue tratado por plasma y tuvo una rápida recuperación. Y algo que no solo ha ocurrido con el doctor Ugarte de la Clínica Indisa, sino que en otras partes de nuestro país, y ahí vemos el titular, confirman mejoría de pacientes con COVID-19 que se trataron con plasma en el hospital de Valdivia. O sea, esto ya no es de un par de casos, sino que acá al menos son 12 pacientes los que ya están recuperados, dados de alta y que incluso dieron un cuadro grave de COVID-19. ¿Sí? Hablemos con el doctor Ricardo Cifuentes para que él nos explique cómo fue su evolución. ¿Cuándo comenzó a tener una mejoría con el tratamiento del plasma, doctor? A ver, ya, primero que todo, saludos al equipo del panel, a ¿Cómo María está, Luisa, doctor? Gino, Buenos días, doctor. Nacho y a los colegas, la doctora Pérez y al doctor Ugarte. A ver, voy a tratar de hablar lo más normal posible, si es que se puede, como paciente, menos técnico. Claro, a nosotros a veces nos cuesta salir un poco del rol de médico, pero a ver, voy a tratar de hacer un resumen un poco de mi historia clínica para que entiendan qué pasó con el plasma. Buenísimo. A ver, yo partí con síntomas el 22 de mayo, donde fue el primer día que me hice la PCR. Hice un poco los síntomas que ya han descrito: pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, y por eso mismo decidí consultar a un servicio de urgencia. Me tomaron la PCR por nasofaringe, me pusieron la torulita, y esa semana la pasé súper mal porque estuve prácticamente todos los días con fiebre. Estaba tomando paracetamol y así todo marcaba 38,3, 38,4 horas. ¿Ya? El día 29, además de todos los síntomas descritos, además se suma que estuve con dificultad respiratoria, me costaba respirar. Por lo que acudí a un servicio de urgencia. El tiempo de espera era bastante alto, de hecho superaba las 6 horas, así que por lo mismo, porque sabía que no era un paciente tan grave como para requerir una ventilación mecánica inmediata, una intubación inmediata, decidí solicitar una hora ambulatoria para que me viera un colega. Me evaluó el médico en la clínica Indisa, me solicitó un escáner, y en ese escáner se ve que tengo una neumonía multifocal, con múltiples focos. Nada, que eso es como súper característico de esta enfermedad. O sea, COVID. mucho más grave de lo que usted creía, doctor. Bastante más grave. De hecho, yo pensé que era un resfrío y que probablemente la disnea, la dificultad respiratoria, era un poco propio de la enfermedad, pero no pensé que iba a tener una neumonía propiamente tal. La cosa es que con ese examen me dicen: ya te tienes que ir al servicio de urgencia porque puede ser que quedes hospitalizado. Efectivamente quedé hospitalizado, me tomaron exámenes de severidad, y a los 2 días de la hospitalización hice una crisis severa de no poder respirar. De hecho, cuando me duché, por culpa del vapor de agua, tuve una tos que creo que ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. Era que sentía que no podía respirar. Doctor, espérese, aguanta un poquito ahí. ¿Usted estaba respirando bien, fue al baño en la misma clínica y de repente le bajó esta cosa a los pulmones? O sea, es que a mí me trasladaron de la urgencia al médico quirúrgico, que es un servicio de mediana complejidad. Y en ese intertanto, cuando me suben al ascensor, yo ya empecé con tos. Fue una tos así muy fuerte. Dije, ya voy a esperar, porque llevaba prácticamente casi 2 días sin poder bañarme por estar en la urgencia, y voy a esperar hasta que se me pase la tos para poder bañarme, ducharme, y al momento de ducharme, con el tema del vapor de agua, empecé con una tos que de verdad yo pensé que me iba a desmayar. Me costaba mucho poder respirar. Llamé al enfermero. Inmediatamente me pusieron en la camilla, me pusieron oxígeno y me pusieron en prono de guatita. Y ahora, doctor, ahí lo que usted le dio, y los pulmones que estamos viendo acá al lado del doctor Ugarte son sus pulmones, que se lo agradecemos por prestarnos la imagen. Doctor Ugarte, ¿qué le pasa a Ricardo, el doctor, en ese momento ahí el pulmonar? Claro, lo que ocurre... mira, él lo que hace es una evolución de una insuficiencia respiratoria con disminución del contenido de oxígeno.
y que se exagera o aumenta con el movimiento, con el ejercicio. Y uno dice, ¿qué movimiento? Si apenas ducharme. Pero ya una persona con neumonía COVID, ya el simple hecho de tener que ducharse ya lo afecta. Entonces, lo que le pasó a Roberto fue que se metió a la ducha, se duchó y ese poco de ejercicio, más la dificultad del vapor. No hizo de la nada ducha, de ejercicio. con eso basta, con eso basta. A veces sentarse, tú tienes acostado al paciente, lo ¿Cómo sientas hace al tanto? borde de la cama y desatura, porque como uno le tiene puesto un oxímetro de pulso en el dedito, uno ve, tú lo sientas Así y nomás. sentarse ya es mucho. Esto pasa Entonces, porque es una neumonía multifocal, entonces en distintas zonas del pulmón. Eso quiere decir multifocal. Entonces el compromiso es mucho más rápido que si yo tuviera, por ejemplo, una neumonía por una bacteria que estuviera solo alojada en la parte de abajo de mi pulmón. Es más lenta la insuficiencia respiratoria que explica el doctor. Ahora, yo me imagino, doctor, que hay que estar muy grave para entrar a una ducha, porque yo me hubiera imaginado que el vapor ayuda a respirar en vez de Sí, ahogarte igual. más, para entrar a la ducha y estar en el estado que el doctor Roberto nos describe. claro, ahí lo central es Era que cierto. el simple hecho de hacer un poco de ejercicio, caminar, estar de pie, moverse un poco con la ducha fue suficiente para descompensarlo. Ahora fíjense, si ustedes ven este escáner que va cortando como si uno cortara el cuerpo con una máquina así entajada y se va viendo en cada tajadita la cantidad de manchitas e infiltrados que hay como algodón. Eso como algodón que ustedes ven, Claro. esas manchitas no son normales que se vean en un pulmón. El pulmón debería verse mucho más transparente. Del mismo color, digamos. Aprovechemos a la doctora Pérez, usted se pone acá, yo me corro por allá, para analizar los pulmones del doctor, de Roberto, porque usted que es broncopulmonar nos cuenta qué es esas cosas. Claro, esas manchitas que muestra el doctor, o como algodón o blanco para que se entienda más fácil, estas son de la neumonía misma. ¿Ya? Entonces se llenan los pulmones y las cavidades más chiquititas de los pulmones de secreciones, de virus en el fondo. Y se pone rígido. Por eso que cualquier esfuerzo no lo deja elástico, porque normalmente el pulmón es elástico. Entonces inspira profundo, entonces uno respira normalmente y esto no pasa. Pero cuando ese pulmón está lleno de infiltraciones, se penetran en todas las cavidades más chiquititas de los alveolos, que es la parte más ínfima del pulmón, y eso ya queda rígido y uno no puede respirar. Puede ser algo tan básico y tan simple como ir al baño, como levantarse, porque además uno se siente tan mal, le duele tanto el cuerpo que no está acostado. Ahora, Entonces después levantarme me cuesta más también. doctora, entonces todas esas manchitas que nosotros vemos en el pulmón son mucosidades. O sea, es todo, las mucosidades y hasta dónde puede llegar y penetrar el virus en el pulmón, para que se entienda de una manera más fácil. Y lo otro que está claro, que clásicamente se describe es técnicamente se llama vidrio esmerilado, y que quiere decir el vidrio sucio, deslustrado, como cuando estuviera manchado. Como empavonado. Bien Entonces sucio se ve así, se ve ahí. claro, y por lo tanto, y porque el pulmón normal es casi este puro ¿Y pedacito. cómo está él ahí con lo que usted ve en los pulmones? Está comprometido todos los pulmones, los dos. O sea, De principio a fin, zonas más comprometidas que otras. doctora, los dos pulmones, si estuvieran sanos, se tendría que ver Más completamente nítido. Exacto. Ah, porque uno ve las nubes más oscuras y yo pensaba que era solo eso. Estas son Sí, las no, manchones y de toda la parte de neumonía. abajo también. El pulmón está lleno de aire, y el aire en las imágenes de escáner o de radiografía se ve negro. Sí. Doctor, Ahora- y usted, yo me quedé como un poquito para adentro con lo que usted dijo, que Roberto. se levantó al baño. Uno hubiese pensado que con el vapor uno respiraba mejor, pero usted se sintió que se iba a desmayar, doctor. Aparte de que el vapor O le va a sea, bajar que la yo presión. Empecé con entonces una también tos se va a súper marear. grande. Empezó con la tos ahí. Empecé con una tos. Sí, es como si. Bueno, yo no sufro asma, pero pacientes asmáticos me han dicho que la sensación es que uno trata de inhalar y siente que su pulmón no recibe oxígeno. Ah, Yo sentí esa misma sensación. oiga, doctor, con todo respeto, estuvo bien jodido. Nos alegramos harto de verlo tan bien ahora. Cuéntenos buen chileno, la sí, evolución que tuvo, porque de esta etapa Sí. en que usted está dentro de la ducha, ¿cómo es que, bueno, ya vemos los pulmones que están muy mal, cómo es que empiezan a hospitalizarlo y cómo va esa evolución que llega al plasma?
Sí, a eso quería llegar, porque ahí ya me pusieron oxígeno. De hecho, partí con 4 litros por naricera. Me pusieron de guatita en prono. Y como vieron que la cosa no iba para bien, me tomaron varios exámenes y vieron que mis exámenes no estaban tan buenos, así que me trasladaron a la UTI de la clínica. Y en algún momento mis exámenes estuvieron tan mal que de hecho yo estuve a punto de ser intubado. Tuve una insuficiencia respiratoria bien severa, ¿ya? Y a mí me pusieron una naricera de alto flujo, que es un poco antes de lo que viene el tubo, y ese mismo día también me pusieron el plasma. Y yo creo que el plasma fue lo que marcó la diferencia de que básicamente no cayeron un ventilador respiratorio. ¿Y usted pidió el plasma? ¿O usted había escuchado, doctor? Me lo sugirieron y yo lo acepté. Es que hay que decir que el doctor Ugarte es muy pionero en el tema del plasma y precisamente usted, doctor, en su clínica lo atendieron para que nos explique, doctor Ugarte, qué es lo que hace el plasma y qué hizo en Roberto. Bueno, la verdad es que esto no es una cosa tan nueva, seamos honestos, esto se conoce hace ¿cuánto tiempo? 100 años. Lo que pasa es que se usaba lo del plasma inmune. Pero ustedes se sorprenden, pero mire, para no agregarme méritos que no tengo. Pero en el COVID usted fue pionero. Bueno, en eso sí, pero ya no se quite mérito. Ya. Esto se conoce de antes. ¿Qué es lo que ocurre? En personas que no han desarrollado inmunidad y que no existe una vacuna todavía, ¿qué puede hacer uno? Tomar los anticuerpos que ya ha desarrollado una persona convaleciente, recuperada, que está negativa para el virus, pero que tiene anticuerpos y tiene títulos de anticuerpo elevado, descartando ninguna enfermedad infectocontagiosa, teniendo claridad de las incompatibilidades de grupos sanguíneos, porque los grupos sanguíneos clásicos pueden tener incompatibilidad. O sea, hecho todo muy rigurosamente, uno toma ese plasma, se lo coloca y le transfiere pasivamente los antiguos del donante al receptor. ¿Y de dónde saco ese plasma, doctor? Tengo que tener primero pacientes que estuvieron enfermos, hicieron la enfermedad, se recuperaron, desarrollaron anticuerpos y tienen un título de anticuerpo adecuado para transfundírselo. Ahí hay un banco. Allison, O sea, que hablábamos ya recién. Claro, y esto se obtiene con una máquina de aféresis que va sacando solo el plasma del donante, que lo hace en forma altruista y voluntaria sin recibir un peso por eso. Bien. Y los exámenes se lo hacemos gratis en la clínica, no se le cobra un peso también. Se obtiene ese plasma con esta máquina, solo el plasma. Se obtienen 1 o 2 unidades. En un principio queríamos obtener 3, pero en general los pacientes están medio malitos después de haber tenido COVID, ustedes entienden. Están convalecientes. Están convalecientes. Entonces, de ahí se le pone y tú puedes ver lo que pasó con el doctor. ¿Y qué hace? ¿Qué te hace el cuerpo? Mira, en un comienzo, cuando nosotros partimos, dijimos, hagámoslo como un tratamiento compasivo en pacientes muy graves. Las primeras unidades que tuvimos lo usamos en pacientes muy graves con la esperanza de salvarles la vida. Después, con el tiempo... ¿Y le funcionó eso? Funcionó, pero aprendimos que cuando lo haces tarde, ya la persona ha desarrollado toda la inflamación o fibrosis que se puede desarrollar en el pulmón. Entonces, después cambiamos y hacerlo con insuficiencia respiratoria grave, pero al comienzo, mientras antes mejor, como el caso de Roberto. ¿Por qué? Porque así se recupera y el pulmoncito queda con mucho menos secuela y la persona tiene mucho más posibilidades. Yo le Eso es lo preguntaba que qué hemos hacía el aprendido. plasma, como que se adhiere al bicho. Cuéntenos qué es lo que hace. Es que en el fondo son anticuerpos que logran neutralizar la acción del virus y son producidas por las mismas personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el brote de ébola en África hace un tiempo? Sí. ¿Se acuerdan de un sacerdote español que llegó de vuelta a España con ébola? ¿Se No, acuerdan? eso no me acordaba. Bueno, hubo un sacerdote que volvió y que se contagiaron unas enfermeras dentro del hospital ¿Ya? con ébola
Entonces, ¿qué hicieron en España? Sacaron plasma de pacientes recuperados y se lo empezaron a poner. Entonces, esto que acá incluso generó algo de escándalo, dijo, oye, esto no está demostrado, en fin. Exacto. Es una cosa que se viene haciendo hace 100 años en enfermedades nuevas. Y además que se pierde. Que se pierde y que, si ustedes ven en ANTA, en virus Es donde más se ha ANTA, utilizado el plasma, exactamente. En el ANTA. en el ANTA. Porque como dice el doctor bien, se utilizan independiente de si funciona o no funciona, probamos o no probamos, se utiliza en virus que no tienen vacuna. Por eso aprovecho de recalcar la base de mi especialidad. Tienen que ponerse las vacunas, actualizar las vacunas. Miren lo importante que es y cómo tenemos controlada, entre comillas, la influenza ahora con el gran porcentaje de vacunación nacional nunca visto antes, histórico. Entonces, por lo que nos está diciendo, doctor, cuando uno tiene COVID, está más o menos, y es hospitalizado, tiene que pedir el plasma al tiro, porque efectivamente los casos que primero vimos con usted eran los que estaban muy complicados, que ya no quedaba nada que hacer, le puso el plasma y funcionó. Pero efectivamente el papá de una amiga que está bien complicado, le hicieron esto, pero el doctor le dijo, no sé si va a tener efecto porque ya llegó muy avanzado. O sea, hay que estar internado y pedirlo al tiro. O sea, ¿en qué caso puede tener su mejor utilidad? No es en cualquier paciente que se hospitalice, sino en un paciente sobre todo que está empezando a desarrollar una insuficiencia respiratoria hipoxémica severa, ¿no es cierto?, que puede requerir ventilación mecánica. Ese es un paciente que parece razonable. Recordemos que plasma no hay para todos, porque no en todos los lugares se está obteniendo esta donación. No todas las personas pueden donar plasma, ni todos los grupos sanguíneos son compatibles con todos. Entonces hay una cantidad limitada. Lo más racional no es usarlo en el caso que se va a recuperar de todas maneras, sino en aquel que está evolucionando grave y que los riesgos de la enfermedad son más altos que el riesgo de recibir una transfusión de plasma, que igual siempre tiene algo de riesgo, que es poquito. Todos hemos visto transfusiones en todos los hospitales de Chile por año. Esto es una transfusión de plasma. Es poco, es menos de un 1% en general. Pero igual siempre en medicina primero no dañar. Pero Entonces, es rápido, desde que le pongo, por ejemplo, el plasma, le ponen a cualquier paciente. ¿Cuánto rato se demora en hacer efecto? ¿sabes a quién tienes que preguntarle eso? A otro doctor, al doctor Roberto. Aquí está, ahí. Roberto. ¿Cuánto desde que Tiki-taka. pusieron el plasma? Ahí está. Desde que pusieron el plasma, ¿cuánto rato pasó que te empezaste a sentir mejor? Bueno, antes de responder eso, quería mencionar también que al inicio me dieron ivermectina, que también es parte del tratamiento que ha hecho el doctor Ugarte ahí en la clínica. Seco. Yo diría que al otro día ya me sentía mejor. Al otro día. No notablemente mejor, pero me salvé de haber sido intubado. Claro. O sea, yo creo que no es menor. Y de hecho esa misma noche, antes de recibir el plasma, yo pensé que me iba a morir. Así de fuerte fue el tema de la hospitalización. Y hubo una mejoría notable. O sea, yo estuve alrededor de, si no mal recuerdo, 4 o 5 días en la UTI. Y esto sin recibir plasma probablemente se podría haber extendido por 2 semanas o más. Imagínate. Entonces hay una diferencia Importante. ¿Y hoy día cómo está, doctor? ¿Se siente bien? Mire, no sé si me han escuchado toser un poquito. Poquito, pero Ya poquito. llevo... Igual estoy haciendo el gestito para seguir las normas, digamos. Voy en mis 2 semanas de alta. Y de hecho, ayer tuve control y me extendieron la licencia por 2 semanas más porque sigo con tos. Pero esto no es nada comparado con lo grave que hubiese sido si hubiese llegado a una unidad de cuidado intensivo. Podría haber estado en ese momento con una traqueostomía, con muchas cosas mucho más graves. Incluso quizás a lo mejor no estar acá en esto. Claro, lógico. O sea, estamos cerca del tiquitaca. Sí, falta todavía. Falta, pero vamos bien, que nos alegramos, doctor. Le mandamos un abrazo cariñoso. Gracias por Qué Muchas bueno. gracias. Felicitaciones también Un ahí al poquito, doctor Ugarte y a la antes de- clínica antes de- Invisa. ¿Ah? ¿Sí? Sí.
que quería darle un saludo a mi familia y a todos mis amigos, porque si no me... Obvio, me van a decir por qué no los saludan. aproveche. Lógico, gracias por el testimonio, doctor, que le vaya bien. Qué bueno que se esté Muchas gracias. mejorando, mientras hay otras personas que luego intentan, hacen todo el esfuerzo por salir del COVID y tienen un vuelco distinto, ¿no, Gino?